Qué bueno que estás acá en Grupo de Dios, escuchando nuestras charlas de Biblia, que son un espacio para conocer los principios que Dios nos ha dejado en su palabra y poder así experimentar el mundo del Espíritu de forma real. Porque sí, la Biblia más que estudiarla se experimenta. Qué bienvenidos. Gracias por esperar, por haber venido hasta acá, porque en un día bastante lluvioso y complejo. Sé que es un esfuerzo grande, pero bueno, aquí estamos reunidos en el calor del Señor. Al Dios que conocemos, un Dios que tiene interés en tu vida, vamos a invitarlo. Ya voy a apagar mi celular. Dios, gracias para extender tu reino. Gracias por lo que vamos a hacer hoy, por lo que vamos a escuchar. Bendito sea, Señor. Este espacio para que nos toques a todos, para que tu palabra se transforme en rema y baje hasta nuestro corazón y podamos comprender que por ella podemos vivir. Y yo te doy gracias por eso, Señor, porque mediante tu palabra, experimentar la dimensión del Espíritu, nuestra vida ya no va a ser a blanco y negro o en tono sepia, sino que va a ser a color. Porque quienes hemos degustado de tu realidad, no nos podemos quedar callados, porque hemos conocido de primera mano, al Dios que tiene interés en su creación, en cada uno de nosotros. Bendito seas, Señor, por esto, por lo que haces con cada uno de nosotros, porque nos has traído con cada uno de nosotros, porque nos has traído de diferentes puntos. Ponemos aquí. Hay tanto potencial reunido, Señor. Hay tanto potencial en este lugar. Hay tanto potencial en este lugar que tú quieres actuar, Señor. Gracias. Gracias por eso. Gracias por traernos acá. Dios, si hay alguien que tenga carga y ha encontrado que en este lugar puede reposar, puede descargarse, puede encontrar alivio, refrigerio. Oh Dios, expande tu espíritu y marca la diferencia, Señor. Y gracias, marca la diferencia, Señor. Y gracias por eso. Que las cargas se queden afuera, que este sea un encuentro contigo. Que tenga necesidades muy fuertes, cosas en las que, oh Dios, nosotros no podemos producir milagros, pero tú sí. Y tú tomas lo poco o nada que hay en nosotros y lo conviertes por medio de la fe en algo maravilloso. Gracias, Dios, por eso. Jesucristo de Nazaret, Padre Santo, Padre Eterno, bienvenido eres a este lugar. Gracias, Señor. Hoy, bueno, estamos en la mitad del texto de Corintios, vamos para el capítulo 11, pero quiero hacer un breve. ¿Y dónde está Vanessa? Venga para acá que no se me vaya. Quiero presentarles a Vanessa, quien tuve el gusto de conocer ¿hace cuánto nos conocimos? 2 meses, 3 meses, 3 meses, de una manera muy, muy preciosa, y quiero que ella les cuente algo que le sucedió en su vida, porque
No podemos quedarnos callados cuando Dios hace algo tan grande, tan maravilloso. El quedarse callados cuando Dios hace algo tan grande, tan maravilloso. El quedarse callado es imposible, no se puede. Ella me decía ahorita, te voy a echar al agua. No, ya sí. Ahí los dejo. Vanessa, tú cuenta eso tan maravilloso que has esperado con Dios. Que quede grabado. Buenas noches. Todo empieza pues como con una situación de salud, aproximadamente en abril, donde yo nunca había sido dolores de cabeza y si había pasado como una situación de estrés fuerte. Entonces yo dije, no, es como estrés, pero era todo marzo, era abril y el dolor de cabeza seguía. Entonces yo dije, no, pues voy a ir al médico. Me mandaron inicialmente pues como una gas muscular, no sé qué. Bueno, el hecho es que hubo un neurocirujano que me vio y me dijo, no, te voy a mandar una resonancia de cerebro. Te voy a mandar una resonancia de cerebro porque pues no me parece normal este dolor de cabeza que estás sintiendo cuando vos nunca habías sido dolores de cabeza. El dolor de cabeza era demasiado intenso que se me cabeza. El dolor de cabeza era demasiado intenso que se me ubicaba detrás del ojo. Entonces, y empecé a ver muy borroso, como si la visión me estuviera desmejorando. Entonces, bueno, me hacen la resonancia. Cuando me hacen esta resonancia, el resultado pues me llega. El resultado pues me llega, yo lo leo y yo digo, ay, un aneurisma de 6 milímetros. Entonces, no sé si saben de pronto qué es un aneurisma. Es como en las arterias de la cabeza, como una bolsita que se va llenando la cabeza, como una bolsita que se va llenando de sangre, y el riesgo es que se rompa y hay daño, muerte cerebral. O sea, el panorama es súper teso. Entonces, me dice el doctor, esto se debe de intervenir. Primero hagamos un examen diagnóstico para revisar cuál es el tamaño real y por cuál vía se interviene, si es vía abierta o vía cerrada. Yo listo. Me hicieron la panangiografía, obviamente por la arteria, pues yo decía, Dios, qué maravilloso es esto. Desde ese mismo momento, desde ese mismo momento que a mí me llega la resonancia, yo digo, yo no, gracias Dios, porque no está rota. Entonces desde ese mismo momento empecé como con gratitud. Yo dije, gracias Dios, gracias porque esto es un milagro. El milagro está dado después de que tú me haces sentir ese, no pase como a mayores. Entonces me hacen la panangiografía. La ciencia es una cosa increíble porque por mi arteria entran hasta el cerebro y, oh sorpresa, estaba grandísima. O sea, no era de 6 milímetros, sino de casi 1 centímetro. Entonces me dijeron, riesgo de ruptura porque vos no sufrís de presión arterial alta, tenés buenos hábitos, bueno, un montón de cosas, pero es una bomba de tiempo, intervéngase. Entonces me dieron la cita para el 17 de julio. Yo estaba súper nerviosa porque el examen fue despierta y yo decía, Dios mío, o sea, eso fue pues el examen fue demasiado como un trauma, pues yo quedé como con un estrés postraumático después de vivir como ese tipo de examen tan teso, y no dolía, pero sí era como fuerte. Entonces me dieron cita para el 17 de julio y el 18 de julio y el 18 de julio y el día anterior yo le dije a mi esposo, yo no sé, yo estoy muy nerviosa, yo necesito ir a algún lugar, y me dijo, a mí me recomendó pues un amigo que fuéramos a un convento, al convento Ave María. Vamos allá a hacer oración. Entonces yo llegué y yo le dije, vamos. El Señor no contestó en toda la mañana y yo le dije, pues amor, vamos, y pues vamos para la Virgen, para el Alto de la Virgen. Yo dije, pues yo conozco la Virgen de allá, entonces vamos para el Alto de la Virgen. Cuando, listo, y Daniel le dice, Mauricio, ¿es aquí en el Alto de la Virgen, en Guarne? Y dice, no, devuélvase porque es media hora más allá entrando a San Vicente.
Entonces me dijo, ¿qué hacemos? Y yo, devolvámonos. O sea, todos hijos obedientes se devolvieron, ¿listo? Y yo dije, ¿quién nos atiende allá? Y dijo, no, que de esas cosas que yo entramos y llegó un carro al lado. Entonces yo le dije, él bajó el vidrio y se baja una monjita. Entonces le dice, hermana, es para ver si podemos hacer una oración. Mi esposa tiene un procedimiento un poco delicado el día de mañana, a ver si podemos hacer una oración por ella. Entonces invita a la persona que iba con ella y le dice, Pablo, ¿quieres acompañarnos? Entonces, Pablo, ¿querés acompañarnos? Y yo, ni idea, pues, quién era Pablo. Entonces nos sentábamos, conversábamos, fue una oración hermosa, súper liberadora, que yo quedé con mucha paz. Pero de una manera que solo fue diosidencia, o sea, eso, pues, la hermana ni vivía acá. O sea, estaba en Roma. O sea, y llegar justo al mismo tiempo. Entonces, bueno, la hermana nos dice, ve, haz un recorrido y haz el rosario en el camino. Yo le dije a mi esposo, y yo, no, pues vamos y hacemos oración en cada basecita, y bueno, pues vamos a hacer oración. Desde el mismo momento en que que empezamos el recorrido, un pájaro espectacular, un barranquero, como que tú sientes que te miran. Entonces, y mi esposo mira de pájaro tan lindo. Bueno, le tomó la foto. Segunda base, el pájaro en la crucecita, la tercera, la cuarta, o sea, nos acompañó todo el recorrido. Entonces, ya cuando en la última, yo no está el pájaro, y de esas cosas que mi esposo y yo miramos al mismo tiempo, y el pájaro detrás de nosotros ya en la última base, como despidiéndonos. Entonces yo ahí arranco en llanto, y yo digo, literal, fue el Espíritu Santo, porque Pablo lo pidió mucho en oración, y yo digo, fue, o sea, realmente el Espíritu Santo. Entonces yo arranco en llanto y yo digo, gracias, porque allá liberé como todos esos miedos, como esa angustia de todo ese procedimiento pues que se venía, que era tan teso. Entonces, en una de las conversaciones con Pablo ahí en la oración me dijo, ¿tú crees en los milagros? Y yo, completamente. ¿Tú crees en lo sobrenatural? Y yo le dije, completamente. Listo, y yo, a ver, ¿dónde estarán para despedirme? Entonces llamo a una amiga súper contenta con lo que me había pasado con el pájaro, y yo le conté toda la experiencia. Entonces le digo, Nati, si tú me preguntas quién es Pablo, no sé, pero pues me hubiera encantado tener como ese contacto, porque, o sea, realmente les logró. Entonces me dijo, con todo lo que yo le había contado, y me preguntó cómo se llamaba la hermana, yo le dije, Elvira. Entonces me dijo, Juan, es que Pablo es mi cuñado. O sea, entonces yo ahí también rompí el llanto, y yo dije, pero ¿qué es esto? O sea, es que tantas señales, Dios mío, que me tienen así como impresionada de que tu presencia está siempre como conmigo. Entonces, bueno, al otro día era el procedimiento, me dio una gripa horrible y me lo aplazaron. Entonces era 8 días después, el 25 de julio. Ese 25 de julio yo entré súper tranquila, mejor dicho, como cualquier procedimiento. Y era realmente muy básico para los médicos, porque yo a los 2 días ya podía estar trabajando. Cuando de repente me hacen el procedimiento, yo entro, me excluyen el aneurisma, y cuando me lo excluyen, yo salgo completamente normal. El procedimiento fue exitosísimo, me lo hicieron en 1 hora, y al momento del despertar, a las 10 de la noche convulsioné, porque el cerebro se me llenó de sangre. Entonces, una hemorragia interna absurda, o sea, no se explican cómo pasó. Los médicos dicen, esto no pasa, pero entonces les tocó entubarme de una. Yo estaba en la UCI, porque después de ese procedimiento te dejan en la UCI por monitoreo, y si no hubiera estado allá, pues el desenlace hubiera sido muy diferente. De hecho, entonces me entubaron, decían que yo iba a pasar 21 días entubada. Me hacían exámenes con regularidad, y uno de los exámenes, pues yo estaba completamente dormida, yo nunca sentí nada, no vi el túnel, nada, o sea, yo no, pues porque me dicen que sentías, y yo nada, o sea, es que yo literal
me hubiera muerto y ya, pues porque no, o sea, no vi nada, que el túnel, que no. Pero entonces fue algo donde sabemos si la podemos despertar. Entonces me hicieron un TAC y la sorpresa fue que el mejor escenario, que era el menos probable, pasó, que era que el cerebro reabsorbiera toda la sangre, cuando definitivamente eso no pasa, y eso me tenían que drenar. Va a quedar con una parte inmóvil, ella va a quedar con su parte derecha muy mal, con déficit neurológico, o sea, el panorama era muy, o sea, el clínico era una cosa realmente asustadora. Entonces todo el mundo obviamente en oración, y yo siempre he sido muy mariana, y en el despertar, cuando a mí ya me dicen se reabsorbió la sangre, entonces vamos a despertarla, yo empiezo a ver una presencia al lado mío. Estaba mi hermana estaba a este ladito y yo empiezo a despertar, y yo le empiezo a decir, Pau, ¿tú estás viendo la persona que hay acá conmigo? Entonces me dice, amor, estamos solitas. Y yo, bueno, pues entonces yo dije, voy a vivir esto. Yo me levanté completamente lúcida, absolutamente lúcida, y yo empiezo a vivir una experiencia. Entonces era una persona, una mujer que me cogía las manos, me decía la voz más dulce. Puedes poner el micrófono más arriba. La voz más dulce. Puedes poner el micrófono más arriba. La voz más dulce que yo he podido escuchar. Y me decía, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Yo estoy aquí para ayudarte. Y yo le decía, pero yo pensaba, pero ¿ya quién es? O sea, yo estoy soñando. Cuando yo cerraba los ojos, ¿ya quién es? O sea, yo estoy soñando. Cuando yo cerraba los ojos, porque creía que supuestamente estaba soñando, empezaba a ver pétalos de flores, de rosas beige. Entonces, yo empecé a ver pétalos beige y yo decía, no estoy soñando. Es como a mirarla a ella y como impresionada con lo que estaba viviendo, y empiezo como a permitirme vivir como ese momento con ella, y la veo como sacando un trapito blanquito, y era como en una súplica. Entonces ella lo sacudía conmigo mucho rato, y después le veo con un Cristo como en perlas, con perlas beige también, y era como así, como suplicando. Entonces era como una súplica donde yo decía que, o sea, ella qué estará haciendo, qué estará pidiendo, pero yo solo como que miraba, escribiéndole a la familia que yo ya me estaba despertando. Pero fue el despertar más hermoso porque estaba la Virgen ahí conmigo. Entonces me coge las manos y me dice, tú vas a estar muy bien, no te preocupes. Me coge la cara y me dijo, yo ya me tengo que ir, no te preocupes. Me coge la cara y me dijo, yo ya me tengo que ir, me da un besito en la frente, me dice, te amo, y se va. Entonces yo arranco en llanto y le digo a mi hermana, Pau, la Virgen está aquí, la Virgen se acabó de ir. Y me dijo, ¿qué te digo? Y yo, que me amaba. La Virgen se acabó de ir. Y me dijo, ¿qué te digo? Y yo, que me amaba. Y yo llorando, porque pues para mí fue una experiencia demasiado hermosa. Y mi hermana, bautizada en la iglesia cristiana, ellos no adoran la Virgen. Entonces fue algo muy hermoso porque fue un milagro. Fue un milagro completo realmente. Porque ella me dice en ese momento, es que yo estuve todo el tiempo cantando Dios te salve María. O sea, le invocó tanto que ella llegó. O sea, fue una cosa increíble. Me decía, amor, yo solo cantaba Dios te salve María. Y ella giradita, y la Virgen, o sea, llegó a mí. Entonces era hermosa, era así gordita, la carita era una cosa divina, o sea, ni siquiera
pues que uno ve, pero yo ahora me pongo a ver las vírgenes y todas eran como todas son como no, pero si tuvieras que la carita es redondita, y yo decía, pero si la virgen es flaquita. Pues sí, yo pensaba, la virgen es flaquita. Qué belleza. Yo volvía y cerraba los ojos, yo decía, esto tiene que ser un sueño, esto tiene que ser un sueño, cerraba los ojos y seguía viendo todas las rosas. Entonces, fue esa presencia. Hacía como una hora me habían hecho un examen, antes de tener toda esa vivencia, me habían hecho un examen donde yo no movía nada en mi parte derecha. Mueve tu pie derecho, mueve tu mano derecha. ¿Qué día es hoy? Yo sabía todo. ¿A qué eres alérgica? Les respondía todo. Entonces él miró a mi hermana y decía, pues, o sea, ¿qué pasó acá? Es que ella estaba muy mal. O sea, yo literal, no, 25 de julio, o sea, ayer cumplí 3 meses del procedimiento y yo estoy sana, completamente sana. Ay, mi hermano, no, pero los milagros que pasaron en la casa, entonces la historia de la Virgen. En la casa, en la familia de mi esposo, 2 ateos llevaban velas a la Virgen de la Milagrosa a hacer el rosario, hicieron el rosario por mí en la Virgen de la Milagrosa. Hay una virgencita como en el Parque del Artista en Itagüí. Sí. Ahí nada, era realmente llevando también las velas y orando todos los días por mi salud. Entonces él decía, es que ella cree mucho en la Virgen, hagamos algo en la familia para que realmente es lo único que podemos hacer es orar. ¿Cómo está mi milagrito? Esto solo es un milagro. Entonces se desafió hasta la ciencia, que decía que yo iba a quedar muy mal. Y con esta visita realmente que fue sanadora y que fue la Madre de Dios que me visita y intercedió por mí. Amén. Gracias. Ortiz. Yo le digo neurocirujano, pero son neurointervencionistas. Sí. ¿No? Bueno, entonces, de esas... Gracias. Entonces, llega y yo salí muy extraño, yo me enfocaba, yo decía, pero si yo no veía así, bueno, entonces yo, pues ya estoy tan bien, pero si me quedó algo ahí. Entonces me visitó Pablo y hizo una oración súper linda y me dijo, ¿cómo estás? Y yo le dije, Pablo, enfoco tan raro. O sea, me dijo, ¿cómo estás? Y yo le dije, Pablo, enfoco tan raro. O sea, estoy viendo triple por este ojo, entonces me tocaba cerrarlo. O sea, yo lo cerraba todo el tiempo. Cuando él me dijo, no, tú vas a estar bien, me pone la mano, hace una oración por mí. Al otro día tenía una consulta con el oftalmólogo y me dice, visión central perfecta, visión periférica perfecta, todo está súper bien, no hubo daño del nervio óptico, simplemente estás viendo así porque estás inflamadita por el sangrado tan fuerte que tuviste en la cabeza. Bien, muy bien. Contratada ya. Gracias, Vanessa, gracias por la valentía y muchos necesitamos escuchar este tipo, lo que hace Dios, ¿ya? Porque la palabra de Dios es eficaz. Ese es el resultado de un Dios que nos ama. Voy a cambiar de micrófono. Esperemos que no empiece a... Ahora sí, ¿me escuchan acá? Obviamente no. ¿Sí me escuchan bien? Más bien es el volumen de mi voz y no el micrófono, ¿será? Ok, gracias. Qué maravilla escuchar eso. Esto es tan lindo ver a Dios actuar en un mundo tan convulsionado. Necesitamos, y nosotros tenemos ese tesoro. ¿Qué hacemos con ese tesoro? Si tú sabes que Dios hace algo, no te puedes quedar callado. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde lo vamos a llevar? Señor, yo te tengo a ti, ¿a dónde te llevo? ¿A dónde lo vamos a llevar? Señor, yo te tengo a ti, ¿a dónde te llevo? Tú estás conmigo, ¿dónde quieres que te lleve? ¿A dónde quieres que me extienda? Vas un día, te encuentras con una persona y no sabes que cuando tú trasladas ese tesoro, algo puede pasar. Siempre. Algo puede pasar. Siempre.
siempre. Este camino es tan maravilloso, tan lleno de vericuetos asombrosos, que no te puedes quedar. No te puedes quedar con ese tesoro, esperando a que Dios resuelva los problemas de la casa, los problemas, no, afuera está la solución de tus problemas interiores. Afuera está. Es tan extraño, yo les hablo a ustedes mucho en estas charlas de Biblia del mundo al revés, y uno, el cielo, dando se recibe, amando, somos amados. El cielo es algo que continuamente se da, es un dar continuo. Eso es el amor. Si vamos a Corintios, cuando el apóstol Pablo intentó definir a través de adjetivos qué es el amor, es en cada palabra tú lees, es la extensión de nuestro ser. El amor es cuando extendemos nuestro ser al otro. Pero para extender nuestro ser y que sea genuino, el interés del otro se tiene que hacer mi interés. Eso es amor. Cuando el interés del otro es mío, ahí ya estamos amando. Cuando el interés por el otro es tu salida personal, ahí el amor se empaña un poquito, aunque ese sigue siendo medianamente bueno. Y poco a poco la idea es ir desempañándolo. Pues bien, con este preámbulo, lo bueno es que va a quedar grabado aquí. No pudimos hacer la transmisión en vivo, lástima porque había gente que no pudo venir y me escribieron y se iban a conectar, pero lo montaremos próximamente. Entonces sigamos con el texto. Vamos en estos momentos estamos en capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia ubicada en Corintio. Y vamos a terminar. Iba a hacer una breve exposición de lo que significa el velo y el recato, ¿ya? Entonces, para entrar en ese pasaje y poder lo voy a leer rápido para hacer como una pequeña inmersión. ¿Alguien me habló? Verso 1, capítulo 11, verso 1. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Os alabo de que en todo os acordéis de mí y retengáis las tradiciones que yo os he transmitido. Pues bien, quiero que sepáis que la cabeza es el varón y la cabeza de Cristo, Dios. Todo esto lo decíamos en orden a la creación, tanto porque Adán, ¿cierto?, es la primera creación en cuanto a la humanidad, y de Adán, del costado de Adán, surge Eva. Entonces, en ese orden debe ser la atención o la responsabilidad que tenemos con Dios. Y aquí se está refiriendo a el hombre casado. El hombre casado debe ser el Adán de la casa. Por lo tanto, debe ser el sacerdote y debe tener respuesta. Por lo tanto, debe ser el sacerdote y debe tener respuesta y dar fe de su casa a Dios. ¿Cómo está el estado espiritual de la casa? No depende de la mujer, sino del varón. Pero vivimos en tiempos en los que la carga espiritual, y si no, miremos a nuestro alrededor y hagamos un conteo de cuántas mujeres versus cuántos hombres hay. La mujer moderna, en tiempos modernos, está cargando con carga laboral, los hijos, porque siguen siendo producto de su entraña, está cargando con la parte espiritual. La mujer contemporánea, que es espiritual, está triplemente cargada, porque el varón
que debe ser, no está cumpliendo, si vamos a hacer un barrido, su cometido espiritual. Y por eso la mujer ha sido tan atacada desde el principio. Desde el principio. Si entra Satán a la familia por la mujer, la familia se desintegre. Porque el hombre ha dejado de responder. Y a mí esto se los digo abiertamente y de corazón, es algo que le he preguntado mucho al Señor, ¿qué es lo que pasa? De hecho, me he dado algunas explicaciones, lo que pasa. De hecho, me he dado algunas explicaciones, un poco, digámoslo así, como peregrinas, si me permiten la expresión, porque pienso, bueno, quizás como la mujer es más social, entonces se le da más fácil los grupos de oración. Entonces se le da más fácil los grupos de oración, los grupos espirituales, y el hombre puede ser más huraño, más mecánico, la testosterona tiene sus efectos, etcétera, etcétera. Y con eso pues yo intento como justificar algo que en realidad no tiene justificación. ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando qué nos está pasando a nosotros los hombres? Cuando esta es la responsabilidad que nos da Dios en la iglesia. Y entonces la mujer es la que intercede, la mujer es la que reza, la mujer es la que ora, la mujer es la que busca a Dios. Y el hombre provee y su esposa, o al grupo de oración, pero si acaso, como por ratos. Vivimos en una sociedad en que lo espiritual, viéramos que tenemos un Dios real, que tenemos un Dios que actúa, un Dios que quiere hablar, un Dios que tiene las directrices para el varón de cómo llevar su casa, de cómo transmitirle los principios correctos para llevar su casa, para ser un correcto administrador, hacer mayordomía de su hogar. Ese hombre es Cristo, y la de cada cabeza de la mujer, el varón, y la cabeza de Cristo, Dios. Si el hombre no está sintonizado a Cristo, ¿qué cabeza va a ser? Mujeres sintonizadas a Cristo y hombres no. En una riña, vaya usted que es rezando. Generalmente por eso oramos tanto por las rodillas de muchas personas, ¿no? Todo varón que ora o profetiza, velada la cabeza, deshonra su cabeza, y toda mujer que ora o profetiza, descubierta la cabeza, deshonra su cabeza. Si una mujer no se cubre, que se rape. Han visto que esto casi que hasta finales de los años 60 y aún se ve, o en municipios de la costa atlántica, las mujeres, por ejemplo, van veladas con una mantilla, ¿cierto? Por ejemplo, van veladas con una mantilla, ¿cierto? Esa mantilla tiene que ver con esto, con este pasaje. No solamente se trata de una norma de recato, sino que es una forma, exactamente, es una forma de entender que hay es una forma de entender que hay un sacerdocio allí. Es de entender que hay alguien que está por encima y que es cabeza. Y ese es el sentido que en la Iglesia Católica tengan la mantilla, correcto. Las religiones es exactamente lo mismo, porque no tienen esposo. Su esposo es, el de los desposorios es, exactamente. También, exactamente, por la misma señal de sujeción, y las mujeres de antaño. Lo que pasa es que se ha ido perdiendo la costumbre, otras la usan para sentirse más especiales, ¿cierto? Eso depende del... Exactamente. Y después del Concilio Vaticano II, pues se fue perdiendo esto, pero sin importar, lo importante es dónde esté sujeto tu corazón. Esa tradición externa es bonita siempre y cuando tu corazón sí esté sujeto. ¿De qué me sirve tener atavío externo y mi corazón estar completamente desprovisto de eso? En lo absoluto, moda. Así como las kipá o los velos de los rabinos o de los judíos. Es exactamente lo mismo. Las mujeres en
en el judaísmo es exactamente lo mismo. Las mujeres en el judaísmo hasídico, sefardita también, que son como primos hermanos, ellos utilizan velo. Los hombres, las mujeres utilizan velo, los hombres utilizan la kipá, que es este gorrito que ellos se ponen, que es señal. Los hombres utilizan la kipá, que es este gorrito que ellos se ponen, que es señal de sujeción a Hashem, a Dios, y en esa sujeción ellos siempre están entendiendo que hay una mente que está por encima de ellos y que siempre está observándolos, que siempre está ahí. Lo que pasa es que a veces eso se vuelve paisaje. Decía algún día que por más que uno utilice despertadores para hacer conciencia de Dios en nuestra vida, a veces los despertadores nos terminamos acostumbrando a los mismos despertadores que nos ponemos. Yo tenía una alarmita muy fastidiosa por la mañana hace tiempo. ¿Cómo será? Yo soñaba y en el medio del sueño sonaba la alarma, porque el hombre tiende a los automatismos y a hacer paisaje todo lo que es novedad. Y asimismo también esos despertadores espirituales, como un manto, un kipá, simplemente se vuelve un atavío externo que no nos está representando o despertando a esa realidad para la cual lo estamos utilizando. Entonces, por eso siempre hay que hacer un acto de conciencia. De hecho, uno de los despertadores que utilizaban los monjes en la Edad Media era tener un cráneo en su escritorio. Han visto que hay muchas pinturas en las que hay un monje con una vela y un cráneo alumbrando. Han visto que hay muchas pinturas en las que hay un monje con una vela y un cráneo alumbrando, y uno dice, eso es tan espeluznante. Pero ellos utilizaban eso para siempre recordar su papel en este mundo, y en polvo soy, en polvo me convertiré, esto en esto en polvo soy, en polvo me convertiré, esto en esto me he de convertir. De ahí, por ejemplo, Shakespeare saca dentro de su obra el famoso ser o no ser, y esa es la cuestión, mirando hacia la calavera, ¿no? Hacia esa parca, ese recordatorio de nuestra propia mortalidad. Eso es lo que significan estos despertadores, ¿ya? Y según la tradición, en la iglesia primitiva, las mujeres iban de velo a la cena. ¿Cómo era la cena a la que el apóstol Pablo, por ejemplo, ellos asistían? La cena era una casa donde se hacía lo que hay un texto muy maravilloso que yo los invito, que si quieren profundizar como en la iglesia primitiva se lean. Es un texto, si bien no es canónico, lo cual quiere decir no está dentro de las escrituras, es un texto sagrado, se considera sagrado y con un grado de inspiración del Espíritu Santo, y ese texto se llama la didaché en griego, o didaché, que significa en griego la enseñanza. Y ahí podemos ver cómo eran esa actividad de la iglesia primitiva. Y las cenas, por ejemplo, eran muy bonitas porque si el apóstol Pablo estaba en una comunidad, él era el que iba a hacer la fracción del pan. Y antes de la fracción del pan, habían unas oraciones, ellos cantaban por lo general salmos, cánticos o salmos adaptados también al nombre de Jesucristo, de sus pecados antes de la fracción del pan. Entonces ellos se tomaban de las manos y cada uno se levantaba y decía en qué había pecado contra el Señor para participar de la Santa Cena. Y después iban pasándose, había uno que presidía la cena e iba pasando la fracción del pan, y esa era la cena del Señor. Una vez terminada la cena, ellos cantaban, danzaban, bailaban, y ahí en medio de esas reuniones pasaban cosas muy interesantes. Dios hacía milagros, de pronto había uno en medio con un don de profecía y comenzaba a profetizar, y pasaban cosas maravillosas que comenzaron a pasar en la iglesia de Corinto, y pasaron tantas cosas maravillosas que hasta hubo un desorden ahí, tantos dones del Espíritu Santo al mismo tiempo, esa efervescencia que el mismo apóstol Pablo empieza a enseñar de cuál es el orden hasta para ministrar los dones del Espíritu. Entonces dice lo siguiente:
Todo varón que ora profetiza, y toda mujer que ora profetiza descubierta la cabeza, deshonra su cabeza. Es como si se rapara. Si una mujer no se cubre, que se rape, y si es indecoroso para una mujer cortarse el pelo o raparse, pues que se ponga un velo. El varón no debe cubrir la cabeza porque es imagen de Dios en orden a la creación de Adán. Esto es que esté leyendo en este texto. Sí. Ese es el significado. Mas la mujer es gloria del varón, claro, pues no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Ni fue creado el varón para la mujer, sino la mujer para el varón. Debe pues llevar la mujer la señal de sujeción por respeto a los ángeles. Pero ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer en el Señor. Porque así como la mujer procede del varón, así también el varón viene a la existencia por medio de una mujer. Y todos vienen de Dios. Sed vosotros ya por medio de una mujer, y todos vienen de Dios. Sed vosotros jueces. ¿Es decoroso que ore a Dios descubierta la mujer? ¿Y no os enseña la misma naturaleza que el varón se afrenta si deja crecer su cabellera, mientras que la mujer se honra dejándola crecer? ¿Es que el cabello le ha sido dado por la mujer se honra dejándola crecer? ¿Es que el cabello le ha sido dado por velo? Si a pesar de esto alguno gusta de disputar, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco la iglesia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos deja algo muy lindo. Primero, hay una tradición que el velo existe por causa del orden que Dios dispuso en la creación. Primero los ángeles, después los hombres, después Adán, después crea a la mujer. ¿Ya? Y por ese orden de creación hay un velo de sujeción. Bien, que estuviera leyendo las palabras de esta carta dijese, es que la mujer entonces se tiene que sujetar. Entonces el apóstol Pablo le recuerda que el hombre proviene después de Adán, en su linaje proviene todo hombre del seno, de las entrañas de una mujer, ¿ya? Para que entienda a Cristo. Pero deja una puerta abierta, ya pasando la tradición, y dice, ahora bien, juzguen ustedes. ¿No creen ustedes que la cabellera de la mujer le puede servir como velo si la lleva decorosamente? ¿No creen ustedes que al entraran en Corinto a la cena del Señor, iban a una reunión de la iglesia y de pronto alguna entrara con una moñita o con una flor acá y otras entraran con velo y algunas se creían más espirituales que otras y le escribían al apóstol Pablo, venga, es que hay unas hermanas entrando así, y le ponían la queja a través de Tito, a través de Timoteo? Bien, por tradición lo pueden hacer y está bien, mas juzguen ustedes mismos lo siguiente. Dice, y no os enseña la misma naturaleza que el varón se afrenta si deja crecer su cabellera. ¿Por qué? Porque dentro del judaísmo, la única forma en la que un varón podía tener su pelo largo era si hacía votos de nazareo, ¿ya? Entonces, el apóstol Pablo en alguna oportunidad tuvo el pelo largo y él va a raparse a Jerusalén, dice él en Hechos de los Apóstoles, para cumplir un voto que había hecho al Señor. Entonces él fue nazareo por un tiempo. Juan Bautista era nazareo, por lo tanto Juan Bautista podemos representarlo como un hombre con cabellera larga. Jesús de Nazaret de alguna manera era nazareo, era santo, era separado, y sin ser santo era separado, y sin ser nazareo explícitamente lo era en esencia, y muchos lo reconocían como nazareo, como un hombre separado y apartado para Dios. Ajá. Pablo, ¿es erróneo interpretar este versículo 16 como un salvamento para los gentiles? Es decir, lo mismo que la tradición judía, nosotros somos una nueva iglesia y lo importante es esto. Sí, era como un salvamento y un juzguen ustedes, ¿ya? Juzguen ustedes. Pero miren que antes de arrojarnos este salvamento a los gentiles, él dice una cosa maravillosa. ¿Y a qué nos da a entender él? Cuando yo creo que mi devoción o la manera en que yo vivo mi fe es superior a otro o a la del otro, y la presumo como superior y escandalizo. Es que yo ayuno 3 veces a la semana y tú no lo haces. Yo soy superior espiritualmente.
espiritualmente a ti que tengo la fuerza de voluntad de ayunar. O yo estoy consagrado a San Benedicto y tú no. Y yo estoy consagrado a San José y tú no. O yo sé hebreo y tú no. Y yo me sé los salmos en latín y yo rezo los laudes, las vísperas y esto, y a ti te falta mucho. Esa presunción, las vísperas y esto, y a ti te falta mucho. Esa presunción externa, porque es meramente externa, demuestra mi debilidad y mi pequeñez en la fe. La madurez en la fe se demuestra por el amor. El amor es el termostato de la fe, no solo el amor. El amor es el termostato de la fe, no son las cosas que yo haga o las devociones. Yo puedo tener una devoción que implique actos de sacrificio y de voluntad, y aún a pesar de eso, ser pequeño espiritualmente. O puedo ser aparentemente más libre en la fe, no lo era en realidad, pero esa era la apariencia que le querían vender a otros del apóstol, y por eso atacaban su apostolado, y atacarlo de enseñar la gracia casi que como si fuese una suerte de libertinaje. Por eso el apóstol Pablo es el apóstol de la gracia. Ahí está el quid de este pasaje. Entonces se honra dejándola crecer, claro, es que el cabello le ha sido dado por velo. Él les está dando una salida y les está respondiendo. Si ustedes lo hacen por tradición, está bien, porque lo están haciendo para agradar a Dios en atención al orden de la creación. Eso está bien, de ninguna manera está mal. Si lo haces por Dios, hazlo. Pero no juzgues a otra mujer que entra así porque su cabellera le fue dada también por velo. Si a pesar de esto alguno gusta de disputar, si a pesar de alguno de lo que él acaba de decir, otro quiere seguir peleando y diciendo que esas personas que van así, otro quiere seguir peleando y diciendo que esas personas que van así a la congregación tienen problemas y no pueden ser recibidas, él les dice lo siguiente: si alguno gusta disputar, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco la iglesia de Dios. Tal costumbre, ni tampoco la iglesia de Dios. Ven que él mismo está haciendo una extensión de su piedad personal, y asimismo está asumiendo que debe ser la actitud de la iglesia tener una comprensión más profunda de la fe y no juzgar al otro por la apariencia, por lo externo, ¿ya? Sino más bien ser puente, no para el escándalo, sino para la comunión como iglesia. Escándalo, sino para la comunión como iglesia. Yo recuerdo hace algunos años, ya siempre fueron algunos años, estábamos en un hotel dando una charla muy bonita. En ese hotel vimos cosas maravillosas pasar. Fue la primera vez que vi una persona ser sanada de un hueso cervical, donde ella se quita un cuello ortopédico y empieza a abrazarse con su familia. Y estando días después, en ese mismo, yo estaba con un argentino y yo había tenido una reunión con una mujer un día antes que había sido la esposa de un hombre, de un delincuente muy afamado, y a su esposo lo habían matado de una manera muy, muy horrible. Y días antes yo había estado reunido con su esposa, y esta mujer completamente transformada por Dios, había tenido una experiencia maravillosa con Jesús. Ella pudo ver a Jesús con sus ojos físicos. Tuvo una especie de entrevista con él, una mujer que apenas estaba abriendo su corazón a la fe y dejó absolutamente todo.
todo lo que tenía, todo lo que iba a recibir de su esposo, y le invitamos pues a esta reunión, y ella fue. Yo estaba con este amigo argentino. Ella todavía llevaba como la manera de vestirse, su forma de ser. Ella había tenido un encuentro con Jesús, pero miren el tiempo, cuánto tiempo tardó el apóstol Pedro en transformarse en ese ministerio público. ¿Cuánto tiempo tardó? Y viviendo con el Maestro, bajo el influjo de su presencia, lleno del Espíritu Santo, y lo negó 3 veces. Esta mujer había tenido un encuentro con Jesús y fue muy contenta a ver un grupo donde hablaban de Dios. Yo no estaba donde hablaban de Dios. Yo no estaba ahí, yo no alcancé a presenciar esto. Solo sé que esto me entero después por mi amigo. Yo veo que ella sale indignada, furiosa de este lugar. Y después me entero que este hombre le había expulsado de ese lugar por la manera en que estaba vestida. Y entendí que ni ella ni él en sí mismos eran culpables, pero que el verdadero culpable de esto, después hablamos, es una mujer que sirve a Dios y viaja por todas partes. El prejuicio, el juicio. Como lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en este pasaje es: no juzgues, ayuda. No juzgues, ayuda. El juicio no ayuda y no. El buen juez es el que conoce todos los testimonios. Un buen juez se hace, según fiscales, de buenos testimonios para poder arrojar un veredicto. Yo fui testigo solamente de lo que ella me contó y por eso sabía que ella estaba ahí. Él pensaría otra cosa. Y por eso Dios nos llama a no juzgar, y este pasaje es precisamente no juzgues el camino espiritual del otro, porque tú no tienes todo el testimonio de lo que ha vivido esa persona, ni por lo que está pasando, ni cuánto tiempo se tardará el Señor en transformar cosas que quizás en ti transformó en un momento, pero en otros tarda más. Es que no hagamos que el pecado del otro nos huela tanto, que nos huela mal el de nosotros. Pero ¿por qué nos huele tan mal el del otro? Si él para ayudar, bienvenido. Y pasa tanto ese juicio, y estamos hablando de una iglesia llena de los dones del Espíritu Santo. No faltaban en nada, en don, en conocimiento. Dice, verso 17: y ya que trato de recomendaciones, no puedo alabar que vuestras reuniones. Y eso pasa muchas veces. He visto como muchos grupos, movimientos que empiezan muy bonitos en el espíritu, después se transforman en un club de amigos. Y a veces es rico estar en un club de amigos, pero cuando se pierde la acción del espíritu, se pierde todo. No puedo hablar o alabar que vuestras reuniones, pues primeramente oigo que al reuniros hay entre vosotros contiendas, un cisma es una división, y en parte lo creo, pues es preciso, o sea que a él le contaron, pues es preciso que entre vosotros haya disensiones, a fin de que se destaquen los de probada virtud entre vosotros.
a fin de que se destaquen los de probada virtud entre vosotros. Y cuando os reunís, no es para vosotros. Y cuando os reunís, no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y mientras uno pasa hambre, otro está ebrio. Pero ¿es que no tenéis casas para comer y beber? ¿Y así avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué voy a deciros? ¿Os alabaré? En esto no puedo alabaros, porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido. O sea, esto es una revelación directa de Dios hacia el apóstol, que el Señor Jesús y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se dará por vosotros, haced esto en mi memoria. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este cáliz es el Nuevo Testamento en cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. Pues cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que en él venga. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz de él venga. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre a sí mismo, y entonces coma el pan y beba el cáliz. Pues el que sin discernir come y bebe el que beba del cáliz. Pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, se come y se bebe su propia condenación. Por esto hay entre vosotros muchos flacos y débiles, y muchos dormidos. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos condenados, dije el Señor, para no ser condenados con el mundo. En resumen, hermanos míos, que cuando os juntéis para comer, os esperéis unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, que no os reunáis para vuestra condenación. Lo demás lo dispondré cuando vaya. O sea, el orden en las partes que vamos a darle el significado en este pasaje. La cena del Señor, según la Didaché, no solamente era pasar y tomar una fracción del pan. Después de esa cena, realmente se podían alimentar. Y habían personas que iban y se adelantaban y utilizaban como pretexto la cena del Señor, pero no en el sentido espiritual, sino material, explícitamente hablando. O sea, la iglesia, el corazón del hombre no cambia, nosotros seguimos siendo los mismos. El corazón del hombre no cambia, nosotros seguimos siendo los mismos. He visto muchas veces cómo se pone a la iglesia primitiva como si fuera el modelo a seguir, simplemente. La iglesia primitiva tiene los mismos dejes que nosotros tenemos ahora, porque el corazón del antiguo es el mismo corazón del moderno que tenemos ahora, porque el corazón del antiguo es el mismo corazón del moderno. El corazón del hombre no cambia. Perverso y engañoso es el corazón del hombre. Perverso y engañoso siempre va a ser el de los griegos, el de los mesopotámicos, el de los cavernícolas, el de los trogloditas, el de los incas, el de los muiscas, el de todos los mesoamericanos, el de las culturas que parecen más civilizadas. El corazón del hombre siempre seguirá siendo el mismo. Entonces, si yo voy por un bien o por una gracia espiritual, yo de la carne, a eso el apóstol Pablo llama el comerme, el tragarme mi propia condenación. Porque yo no puedo transaccionar, yo no puedo comprar lo que es espiritual con las cosas de la carne, y mucho menos con una mala recibir la gracia más grande que nosotros tenemos, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Ese es realmente el agravio. Pablo, si esto es un mandato del Señor. Esto es más que todo es un principio. Esto es más que todo es un principio. No, me refiero cuando él dice, hagan esto en memoria mía. Es decir, que nos dice, vea,
esto lo voy a hacer con ustedes, pero sigan haciendo esto, que este es el recuerdo de que yo morí por ustedes. Entonces, entendiéndolo, a ver, de que yo morí por ustedes. Entonces, entendiéndolo, a ver, un mandato en el buen sentido. Más que un recuerdo, es más que un recuerdo. ¿Cierto? No es solamente una remembranza. O sea, no es decir, lo voy a hacer para que no se me olvide, no, porque uno lo puede tener escrito y no se le va a olvidar. Es una forma en la que es una forma en la que nosotros expresamos que estamos unidos a Cristo, a su muerte y a su sangre. Es que nosotros estamos muertos al mundo y es algo que siempre tiene que estar ahí. Entendiendo esto y mirando. Tiene que estar ahí. Entendiendo esto y mirando. Pero más que eso, porque es encarnarlo, ¿no? Exactamente. Y entendiéndolo de esa forma y que el apóstol Pablo lo muestra como tan simple, incluso dice que eso se hacía y se aprovechaban era para saciarse, de verdad. Esto lo podemos hacer en casa, o sea, de verdad en el sentido espiritual, o sea, beber vino, o sea, hacer una cena en la casa como la... De hecho, muchas comunidades lo hacen, ¿cierto? Muchas comunidades lo hacen. Nosotros todo el tiempo lo estamos haciendo, pero hay una diferencia, ¿cierto? Entonces, vamos a separar, ¿cierto? Lo que es la cena del Señor. La cena del Señor ha tenido, ha ido teniendo una transformación, ¿cierto? Imagínense, por ejemplo, hacer una cena del Señor con una catedral, una basílica. Pues sería muy difícil, porque entonces todos los domingos sería una cosa impresionante. Entonces vas a ver que dentro de donde tú ubiques tu denominación, por ejemplo, dentro de la Reforma Luterana, ¿cierto? Dentro de la Reforma Luterana se vive la Cena del Señor como una rememoración, ¿ya? Pero no hay transustanciación. Lo que pasa es que no me quiero meter en teología, ¿ya? Dentro de la teología luterana. Ahora, si nos vamos a la iglesia ortodoxa, a la iglesia griega, la Cena del Señor es exactamente igual en cuanto a la función eucarística como la Iglesia Católica y el dogma de la Iglesia Católica, ¿cierto? Con un calvinista o un reformado no luterano, o sea, un protestante, por lo general el 30% de los protestantes en Estados Unidos. La Cena del Señor ellos la hacen de acuerdo a su interpretación con un pan y vino, y en su interpretación con un pan y vino. Y en sus reuniones, periódicamente, mensualmente, hacen una cena del Señor en la congregación, ¿cierto? Entonces, este pasaje, dependiendo de la denominación, ¿cierto? Dentro del catolicismo, dependiendo de la denominación, ¿cierto? Dentro del catolicismo, la Eucaristía es eje y centro fundamental de la vida de la iglesia, es el cuerpo nutricio, es la transustanciación, es literalmente el cuerpo y la sangre, no solamente espiritualmente, sino en especie también, ¿ya? Entonces has visto, por ejemplo, no sé si han visto en la iglesia que de pronto al sacerdote o a un consagrado o a un diácono se le cae la hostia. Para eso hay todo un protocolo, ¿cierto? Entonces, sí, hay algunos más escrupulosos que otros dependiendo de lo cercano que estén a esto, ¿cierto? Entonces varía mucho, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos que nos escuchan, entonces aquí vienen y escuchan tanto el evangélico como el católico, viene acá, interpretación. Claro, incluso ni siquiera lo preguntaba desde una doctrina específica, sino precisamente del que no tiene doctrina. O sea, si alguien desprevenido tiene un encuentro con el Señor y todavía no se congrega ni en la iglesia católica ni en la iglesia protestante, pero dice, ve, o sea, esto es algo que nos dejó el Señor, lo va a hacer. Me refiero a bueno, yo voy a poder con mi familia como sacerdote del hogar y voy a hacer una cena para conmemorar
la muerte de nuestro Señor. ¿Conoces a Sebastián Bustamante, cierto? Claro. Okay. Sebastián se fue a Corea del Norte a evangelizar. Allá no hay iglesia, allá no existe iglesia ni católica, allá no existe iglesia ni católica ni evangélica, no hay, porque es prohibido. Te matan, te llevan a un campo de concentración a producir arroz. Él se fue con un boliviano, que él estuvo con nosotros acá también. Y bueno, no en este lugar, hace algunos años. Marcelo, él es traficante de Biblias. Es traficante, él lleva Biblias a lugares donde la iglesia es perseguida. Lleva Biblias a Irán, lleva Biblias a la China. Ellos revisan qué Biblias se pueden y qué versiones no. Y hay una iglesia ahí como convulgada con el Estado, con el PSC, el Partido Comunista Chino. Y entonces él se fue a encontrarse con la iglesia perseguida allá. Allá no tienen sacerdotes, allá no tienen acaso alguien que les transmite el evangelio y les traduce al coreano las Biblias. Y entonces él contaba cómo hacían ellos la cena, según leían. Y ellos partían la comida que tenía y se la repartían y oraban. Y cuando llegaban ellos, les besaban los pies y les agradecían, los trataban como si fuera Jesús mismo que se les había aparecido. Y ellos hacían su versión de la Santa Cena, porque no tenían más de la Santa Cena, porque no tenían más. Los norcoreanos no tienen, allá no existe iglesia. No, y allá Dios son los Kim. Sí, claro. Esos son Dios. Así es. Y eso está allá en el inconsciente colectivo, eso es una locura. Es muy fuerte. Y eso está allá en el inconsciente colectivo, eso es una locura. Es muy fuerte. Y allá es una iglesia oculta. Allá vive una iglesia oculta. Y esa manera, y me decía Sebastián, yo por primera vez entendí el valor que tenía la Biblia, la palabra de Dios, porque para ellos eso para ellos es sagrado. Y entonces ellos estaban jugando la vida por eso. Y les explicaba, mire, esto significa esto, Jesús es esto. Y oraban todos allí. Y me decía que la fe de ellos era tan viva, era pura esa fe. Fragmentos. Para poder meter esas Biblias de contrabando toca desmadejarlas todas. Entonces mira, y ellos tenían su cena del Señor. Entonces llegará Dios y les dirá, esa no es la manera incorrecta. Por Dios. La forma sobre la esencia. La sustancia es más importante que la forma, y ellos tenían la sustancia, que es la fe. La forma, habrá algún día en que esa nación sea libre y encuentre la forma, pero que prevalezca la sustancia. En que esa nación sea libre y encuentre la forma, pero que prevalezca la sustancia, que es la fe. Dice entonces, lo demás dispondré cuando vaya. O sea, ya les iba a enseñar cómo, les iba a redondear esto. ¿Qué pasa con redondear esto? ¿Qué pasa con estas charlas de Biblia? Yo sé que se pueden suscitar muchas preguntas. Dirán, Pablo, ¿por qué está tan abierto? ¿Por qué enseña esto de esta manera? ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que el pasaje hable por sí solo. La que yo creo y mi convicción esté forzando lo que esté ahí escrito para ayudar a entender algo. Esa no es la forma en que nosotros damos las charlas de Biblia acá. Ni siquiera decimos que es clases de Biblia. Y a veces, pues, es imposible no aportar algo subjetivo acá. Dios lo sabe. Bueno, ya no solo Dios. No dejes meter mi convicción en lo que está escrito. Y si alguien quiere profundizar en algo, hay textos por doquier, pero por tener un acercamiento y decir, bueno,
ha pasado esto, la iglesia se ha dividido por esto. Por ejemplo, cuando estábamos leyendo Apocalipsis y leímos el pasaje en el capítulo entre el 10 y el 12, cuando se habla de la mujer vestida de sol, por ejemplo, entre el 10 y el 12, cuando se habla de la mujer vestida de sol, por ejemplo, hablamos de toda la esfera de interpretaciones, no de diferentes denominaciones, que dentro de la misma iglesia existe respecto a ese pasaje. No hay unanimidad. Existe respecto a ese pasaje. No hay unanimidad. Si tú tomas un libro del padre Gobi o de Monseñor Grignon de Montfort, ellos dicen, la mujer vestida de sol es María. Pero si tú tomas un padre de la iglesia de los primeros 300 años, dice, Israel es la representación de la iglesia, es la iglesia que Dios está rescatando. Si tú tomas, por ejemplo, ciertos exégetas o ciertos santos, van a interpretar una cosa, otra cosa de ese pasaje en general. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esa exposición, la misma iglesia dogmáticamente no ha tomado partido, sino que sugiere posibles interpretaciones, pues nosotros damos, dentro de la medida del conocimiento que tengamos, las diferentes posturas que han habido, ¿cierto? Y de esa manera, entonces, cada quien puede abrirse a... Hablo de pronto dentro de la libertad que tenemos para interpretar eso. Podríamos decir que estar en comunión exige estar feliz, tener pasión y amor por algo. La comunión la podemos tener cuando en nuestra vida cotidiana aquello que estamos haciendo, nos manda en comunión con un amor con Dios, el trabajo, la música, todos aquellos que comulgan simplemente con aquello que aman hacer. Sí, correcto, así es. Y es más, vamos más lejos. Y es más, vamos más lejos. La idea es que estas charlas de Biblia te abran el corazón a la palabra de Dios, pero no pretendemos hacer exégesis de la palabra de Dios, ni usar dogmas de fe que ya están suficientemente expuestos. Si tú tomas un catecismo, vas a ver el dogma, ahí está, muy claro, y vas a ver la correspondencia bíblica, y va a ser súper fácil. Pero primero adentrarnos en qué es esto, porque muchas personas, sin conocer el desarrollo o por qué se llegó a eso, por qué se llegó al dogma, cómo es que se llega a esto, y eso es lo que pretendemos acá, hacer esos pasos para comprender el porqué y llenarnos de esa palabra. Muchas personas, por ejemplo, unas cosas, por ejemplo, pero yo una vez pregunté en México, dentro de muchas cosas, examinando en medio de todos los auditorios en los que estábamos, sobre la perspectiva de la fe en la resurrección, ¿cierto? Y lancé una pregunta, yo pregunté, ¿quién se alegra porque va a resucitar? ¿Quién de ustedes aquí presentes, más de 300 personas, vive su vida con la alegría o la esperanza de la resurrección? De que su cuerpo va a cambiar. Un silencio sepulcral. Pero les preguntaba y después les dije, bueno, ustedes son mexicanos, ahora vamos a hablar. Y después les dije, bueno, ustedes son mexicanos, ahora vamos a hablar de las visiones de Juan Diego y de la Guadalupana. Y todos se pusieron felices y todos felices se sabían toda la historia. Y yo les dije, pues su fe está incompleta. Está incompleta. El padre la pensó, Dios mío, ¿este qué está diciendo en pleno corazón de México? Yo dije, la historia de Juan Diego, maravillosa.
Pero ustedes todos los días repiten en el credo que creen en la resurrección de los muertos. Creen en la resurrección de los muertos y nadie está esperando resucitar. Y si no creemos y el abuelito que se fue y nos vamos a volver como ángeles. Y yo dije, por un tiempo sí, pero Dios nos va a dar un cuerpo glorioso así como el que Él tiene. Sí, papá, y así, yo sí, y ese cuerpo puede comer, porque Jesús comió pescado cuando resucitó, y yo creo eso. Eso es lo que decimos cuando decimos misas fundamentales, lo que nosotros llamamos el credo apostólico. Cuando una persona se iba a bautizar, tenía que repetir la triple fórmula de fe, catecúmena, que era, o sea, de los que se iban a bautizar, los aspirantes a creer. Creer en Jesús, creer que era el Mesías de Israel, creer que era el Salvador del mundo. Participando por medio del bautismo, nosotros también íbamos a resucitar con Él porque éramos partícipes de su muerte en el bautismo, ¿recuerdan? ¿Y de qué? Y de su resurrección. O sea, nosotros nos hacemos uno a Él y así como Él murió, nosotros moriremos, pero un día resucitaremos. Y de suerte, dice Pablo, algunos no van a probar la muerte. ¿Quiénes no van a probar la muerte? Los que estén cuando Él venga. Ya está, Él dice, y no probarán la muerte. ¿Y quién vive alegre por eso? En la iglesia, muy pocas personas. Lo he preguntado en muchas partes. ¿Quién medita en la resurrección de Jesús? Y después, en otra catedral, consagrada al Espíritu Santo, en Toluca, llena, esa iglesia llena, con un vitral precioso. Les hice la misma pregunta, pero les pregunté, ¿y el Espíritu Santo quién es? Por allá una persona dijo, pero les pregunté, ¿y el Espíritu Santo quién es? Por allá una persona dijo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ok, ¿y eso qué representa para ti? ¿Qué relación tienes tú con Él? No, pues Él me ayuda, Él me inspira. ¿Pero qué hace Él en tu vida? Me quedé una semana más enseñando sobre el Espíritu Santo. Porque me quedé una semana más enseñando sobre el Espíritu Santo. Porque las verdades fundamentales de nuestra fe, no están sosteniendo a la iglesia, y por eso es que mezclamos horóscopo con esto, mezclamos una cosa con la otra, porque no desconocemos lo que nos debe mover a nosotros como iglesia y nos pegamos de lo que no es fundamental. Adelante. Lo que pasa es que precisamente se nos vuelven las cosas un automatismo. Se nos vuelven las cosas un automatismo. ¿Sí? ¿Cuántas veces en la vida cualquier persona de los que estamos acá hemos repetido el Padre Nuestro? Y decimos, venga a nosotros tu reino. Y cuando ya nos van a hablar de los últimos tiempos, de que estamos cercanos a la venida del reino, no, sí lo vivimos repitiendo. Ojalá entendiéramos cuál es el concepto de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si nosotros entendimos, así sea mínimamente, de que el cielo es la felicidad inefable, la felicidad insondable en la presencia de Dios, y que allá se hace su voluntad, tendríamos que entender que Él quiere que aquí seamos así de felices como es allá. Pero no nos damos cuenta. Últimas, aquí no se hace la voluntad de Dios. No. Y es su iglesia la encargada de hacerla. Y es lo que nosotros repetimos, pero decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero como eso no tiene que ver conmigo. Señor, haga su voluntad usted. No es que ni nos damos cuenta que estamos diciendo. Correcto. Hay un capítulo de Real. ahí hacemos una exposición completa del Padre Nuestro. Y es muy bonita, sí. Ya no. Ah, qué bien. ¿Sabes algo? Lo que dices es muy lindo. El primer miedo que se pierde cuando uno nace de nuevo es el de la muerte. Y otra cosa más bonita aún.
Los cristianos, esto está más o menos constatado hasta el segundo siglo, o sea, año 200, los primeros cristianos eliminaron de su manera de hablar la palabra muerte y solo la utilizaban para referirse a lo que producía el pecado. Ellos, para referirse a la muerte natural, ¿cierto?, al paro cardiorrespiratorio, era durmió. ¿Por qué? Porque el cristiano no muere. Nuestra esperanza es esa. Nuestra esperanza no es que el Señor haga que nosotros llevemos una vida de muelle. Es que el principal enemigo de la raza humana, de nosotros como raza, como humanidad, es la muerte. Es que ese es el principal enemigo de nosotros. Es que si nosotros no muriéramos y no tuviéramos, no nos importaría nada, estaríamos ahí haciendo cada uno lo suyo, pero es precisamente ese instinto de supervivencia el que nos hace temer a la muerte. Y ese instinto de supervivencia tiene una validación eficaz inmediata porque vemos que la gente muere. Y es justo por eso que yo empecé mi búsqueda espiritual, porque vemos que la gente muere. Y es justo por eso que yo empecé mi búsqueda espiritual, porque un día me di cuenta, caramba, uno se puede morir. Y contra eso, ¿qué solución hay? Y ahí empecé. Pero yo tengo otra cosa. Yo tuve un episodio que perdí el conocimiento 3 veces hace como 4 años. Perdí el conocimiento 3 veces hace como 4 años. Así seguidas. Me caí, volví a parar y mi esposo no se daba cuenta porque él estaba en el baño. Y ya lo único, cuando volvió al comedor, yo le llevaba el desayuno y él sintió un golpe allá en la cocina y era yo así ya muerta y pues era la tercera vez que me caía, pero no se daba cuenta. Y yo estaba en el gimnasio. Y yo me acuerdo que él me llevaba como arrastrada por toda la sala. Y él me decía, es que mi amor, hasta los gritos, y yo era, ay, déjame, qué rico, ya me morí, qué rico. Y yo era feliz. Después de que le tenía... Del apóstol Pablo, morir es ganancia, vivir en Cristo también, pero ya la muerte no es lo mismo. Es normal que si parte un ser querido haya un dolor en el corazón, pero ese dolor que sea nostalgia, el recuerdo grato de un ser querido que ya no está. Ahí dicen que examinen su conciencia para recibir el cuerpo Sí. de Cristo. Yo vi hace poquito un sacerdote que decía que la Eucaristía y recibir la comunión era el exorcismo más grande que podía existir. Ya, vaya. Entonces, si uno va en pecado, no es todavía más pecado recibirlo estando. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que yo no puedo hacer una transacción con la carne, lo que es espiritual. Ese es el significado ahí. Yo no puedo recibir o conmemorar. Yo no puedo recibir o conmemorar ese momento, esa unión con el Señor. Yo no puedo unirme al Señor de esa manera porque significa que no estoy teniendo el valor espiritual que realmente es. Ese es el acto de conciencia. Ese es el acto de conciencia, es entienda la dimensión de lo que usted va a hacer con ese acto de conciencia. ¿Ya? Vamos. Sí, perfectamente, alineados. Aquí se viene la parte... ya está muy tarde. Aquí se viene lo más pasaje, y es que vamos a hablar de los dones del Espíritu, que es un tema que me encanta, ¿no? Y vamos a hablar y vamos a enumerar uno por uno. Vamos a ver si uso videovino para la próxima, papelógrafo, lo que sea, porque aquí nos vamos a quedar un buen tiempo haciendo una exposición con no solamente cómo operan los dones del Espíritu, que eso no es cosa de la iglesia primitiva, ni es cosa del pasado, ni de unos locos carismáticos, ni de gente que hace show, no, ni de dramáticos, eso está ahí. Entonces a veces para lo que nos conviene utilizamos la palabra de Dios y para lo que no. Nos conviene utilizamos la palabra de Dios y para lo que no. Y nos privamos de esto tan maravilloso. Conozco comunidades enteras que no le piden a Dios algo porque nadie les ha enseñado que Dios puede hacer algo sobrenatural, como lo que pasó a Vanessa, por ejemplo. Si no nos dicen que Dios puede hacer algo sobrenatural, yo me dejo. Si no nos dicen que Dios puede hacer algo sobrenatural, yo me dejo.
Pero si sé que Dios puede intervenir, que tengo un papá, pues yo me aferro a eso. El Espíritu Santo, aquel que llamó el viejo rollo marín, el gran desconocido. Muy bien. Padre, gracias por cada persona que está acá, Señor, por este tiempo, por este espacio, que nos sea de provecho para todos, Dios. Hacemos, Señor, lo mejor que podemos, Padre, tú lo sabes. Aún siempre podemos dar más. Pero nuestro propósito, misión, sin ánimos de dogmatizar, que tú, Espíritu Santo, reveles a cada corazón de acuerdo al propósito y misión que tienes con cada uno, en la medida en que ha de revelarse, Señor. Oh Dios, y que esta palabra, Cristo. Amén.